Muy bien, hablemos acerca de cómo mejorar los mecanismos de recordación. En otros de mis cursos he estado profundizando bastante que uno de los principales problemas de la superación personal es la recordación. Es decir, nosotros no podemos actuar a partir de cosas que no nos acordamos. ¿Sí? Tú puedes tener la meta, tus sueños, lo que sea, pero si tú no te acuerdas de unas actividades que tienes que hacer, no te acuerdas de tu motivación, pues entonces a la larga no terminas haciendo nada porque en medio de la saturación de información, en medio de los compromisos del día a día, en medio de las emociones que nos mueven de un lado para otro, es muy difícil mantener el pensamiento anclado. Porque otro de los problemas es que en el pensamiento nosotros mantenemos una cantidad de pensamientos de un lado para otro. Si eso vive así, ¿cierto? Y así usted no se puede enfocar, ¿sí? Entonces usted no puede estar claro respecto a lo que quiere y hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante, digamos, establecer unos mecanismos de recordación como te voy a hablar en este video, ¿sí? Bueno, entonces, acá lo que yo ya he hablado en otros videos es herramientas como esta en la cuales usted va anotando lo que va a hacer. Yo, por ejemplo, acá he anotado lo que voy a hablar en este video. ¿Por qué? Mecanismos de recordación. Si yo, digamos, porque yo también hago muchos videos en los cuales, tengo acá la idea y a partir de ahí empiezo a hablar, ¿cierto? Algunas veces he hecho unos videos así, hay otros videos en los que escribo un artículo y luego saco unas ideas principales y hago lo que estoy en el artículo, porque en el artículo organizo mucho más las ideas y soy mucho más concreto, ¿sí? O como en este video, coloco los puntos principales y a partir de ahí me voy ahondando en los temas, ¿sí? Entonces, estos sistemas de recordación viene también de investigaciones que han hecho, yo lo he complementado con algunos de los puntos míos que te puedo recomendar, pero según investigaciones, la gente aprende más cuando primero, o sea, por ejemplo, si escucha, aprende un 10%, si recolecta información, puede aprender un 30%, ¿sí? Y el otro tema de recordación cuando enseña a otros, ¿sí? Yo le he agregado todas estas otras cosas a partir de de todo mi trabajo que he hecho con el subconsciente, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos a hablar de por dónde empezar. Si tú, por ejemplo, miras este curso, ¿sí? Todo el conocimiento que tú hayas aprendido en este curso se te va a quedar un 10%. Si tú luego te entusiasmas y vas para otro curso, ¿sí? Interrumpes este, porque uno de los temas es la interrupción, ¿sí? Del saltar para aquí para allá, como el zapping, ¿sí? El mismo fenómeno que está sucediendo con la televisión, que es, por ejemplo, que hay tantos canales que usted no sabe ni qué ver, ¿sí? Y finalmente, pues usted ve acá, pero es que, venga, yo termino de ver esta otra aquí, ¿sí? Y cuántas veces no pasan las personas pasando de canales, pues así somos nosotros con los contenidos que vemos en internet. Cuando usted está aprendiendo a solucionar un tema, usted siempre termina pasando a otro tema, sí, a otro libro, porque acuérdense lo que yo he hablado en otros videos, que todo está hecho para hacernos creer que es demasiado importante, ¿sí? Entonces tú ves una publicidad acá y dices, lo necesito, ¿sí? Entonces por eso tú no terminas lo que empiezas, ¿sí? Saltas de un lado para otro. Permítanme un momento. Y como también lo he hablado en otros cursos, nos quedamos en el maravilloso mundo de la lectura, ¿sí? Una persona que creó como hábito y estilo de vida quedarse en la literatura, va a ser muy difícil que dé el siguiente salto a la aplicación, ¿sí? Y para eso en este curso yo te estoy enseñando cómo. Sacando el tiempo, empezando por una hora, luego empieza a leer, luego empieza a dejar de leer y empieza a aplicar, ¿sí? Y así, o sea, tu primer hábito tiene que ser el hábito de hacer cosas y desarrollar. A partir de que tú desarrolles ese hábito, ya te puedes empezar a ubicar en todo lo demás, ¿sí? Entonces, si tú te quedas en la actitud pasiva de estar escuchando, ¿sí? Vas a retener un 10% y te vas a quedar toda la vida así. Venga, yo leo acá, venga, yo leo acá, venga, yo leo acá, ¿sí? Entonces, ya un segundo nivel de aprendizaje es cuando tú empiezas a recolectar fotos, a organizar, ¿sí? Vea, yo, por ejemplo, te enseño acá cómo lo he hecho yo durante años, ¿sí?
Yo lo menciono en otro video, sí, el tema de las fotos, por ejemplo, por muchos años he recolectado acá en Pinterest fotos que tengan que ver con casas, ¿sí? Los tipos de casas que a mí me gustan, todas esas cosas para ir impactando el subconsciente y otras cosas que me llaman la atención, sí, correcto. También me gustan las mujeres con tatuajes. Entonces, pues sí, me gusta recolectar así una mujer que yo vea con un tatuaje que me gusta mucho, así, tum, pues entonces recolecto, sí. La naturaleza, los lugares, los paisajes, sí. Y también lo hago con información en la cual yo esté trabajando. Me gustan mucho los caballos, sí, correcto. Entonces, bueno, eh, las islas también me gustan mucho, pues así de las playas, digo, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un sistema de recordación. Otro sistema de recordación es, por ejemplo, hacer este tipo de videos, ¿sí? Porque cuando uno, bueno, eso ya lo hablo más adelante, ¿sí? Pero entonces lo que yo te quiero decir es que respecto a lo que tú quieras trabajar, ve recolectando información, ya sea en audios, en fotos, todas esas cosas, y vas organizando la información, porque en la medida que tú vas organizando la información, vas organizando tus ideas, ¿sí? Entonces, bueno, la otra cosa que yo te iba a comentar es generar mecanismos de recordación en tu hogar, ¿sí? Hay muchos mecanismos de recordación, yo ya lo hablo en otro de los videos del curso, ¿sí? Que son los tableros, ¿sí? En los tableros donde tú te vas a poner unas ideas, ¿sí? Semanales, eso ya requiere técnicas de crear frases impactantes que impacten a su subconsciente. Esto incluso yo he hecho un curso para esto, sí, pero esto requiere unos niveles de dedicación y esfuerzo, sí, que son crear representación de ideas a través de plastilina, ¿sí? Y luego las anotas las pones en un lugar donde sea visible porque cuando tú, digamos, es muy similar a, o incluso coloquémoslo arte, ¿sí? Cualquier representación de arte. Puede ser un cuadro, tú pintas un concepto abstracto que tú tengas en tu mente y tú lo representas en una imagen. Entonces, esa imagen va a permitir que tú, por ejemplo, al trabajar en esa imagen, al construir esa imagen, vas a poder, digamos, recordarla muchísimo mejor. De hecho, debería ponerlo aquí, ¿cierto? O bueno, sí, así. Los cuadros son cuadros. Esto debería ir acá más bien, ¿sí? Cuadros. Es decir, comprarte cuadros que tú pongas en tu hogar con unas fotos, ¿sí? Puedes imprimir una de estas fotos. Eso es lo que llaman el tablero de los deseos, tablero de vida, ¿cierto? ¿Cómo es que llama? Se me olvidó el nombre. O tablero de visualización. Bueno, llamémoslo tablero de vida, que yo ya lo he hablado en otros videos, ¿sí? Donde tú colocas en tu cuarto un tablero con todas las cosas con fotos de las cosas que tú quieres y en las fechas que lo vas a conseguir, ¿sí? Eso sería una manera de recordación y puedes empezar a comprar cuadros que estén relacionados con las cosas que tú quieres, ¿sí? Esa sería una manera de recordación, pero mucho más efectivo lo que yo te estoy diciendo, cuadros y tableros, ¿sí? Lo que yo te estoy diciendo respecto a eh, el arte, si crear algo que represente para ti un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo por plasmar en una especie de arte eso que tú tienes en tu mente, ¿sí? Entonces, ya lo hablo también incluso en otros de los videos en los que yo les menciono que tengan ¿cómo se llama esto? Una pantalla, ¿sí? Les hablaba de la tablet, incluso puede ser un televisor donde se estén pasando fotos, ¿sí? Pero mucho más efectivo es si tú haces algo, ¿sí? Una pintura, una escultura o la plastilina que yo te estoy diciendo, plastilina. ¿Por qué? Porque así te estás involucrando muchísimo mejor con
la idea, ¿sí? La estás plasmando con la idea, estás expresándote a partir de algo que a ti te conectas muchísimo mejor, ¿sí? Puede ser, bueno, cualquier representación de arte que tú tengas, ¿sí? Eh, Dibujo, sí, o sea, sí, o puedes, por ejemplo, utilizar herramientas como el Photoshop, ¿sí? Y tú crear una, o por ejemplo, estas herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes, ¿sí? Entonces tú utilizas una herramienta, coloquemos acá, inteligencia artificial, DALI 2, hay herramientas de la inteligencia artificial, yo acá lo tengo en herramientas, ¿sí? A ver, yo miro herramientas de inteligencia artificial, videos, imagen y inteligencia artificial, DALI 2, ¿sí? Y les presento acá. Entonces, en una herramienta como esta, tú puedes darle unas instrucciones, unas ideas, y esta herramienta de inteligencia artificial te convierte esa imagen, esa idea, en una imagen, ¿sí? Seguramente acá el que lo hizo le dijo, bueno, quiero un caballo, un astronauta montando en un caballo en la luna, ¿sí? Puede ser. Entonces, la inteligencia artificial le creó esto, ¿sí? Pues entonces, esa es una recomendación para que tú crees ideas y trabajes en ideas que van a impactar mejor tu subconsciente, ¿sí? ¿Qué otro tema puedes implementar? Bueno, ahí te doy las ideas. Lo que yo te he hablado de los tableros en los cuales tú vas a crear unas frases persuasivas, ¿sí? Para eso, pues, tienes que investigar de copywriting, como te lo digo en los otros cursos, en los otros videos. Entonces, bueno, sí, hay unos sistemas de recordación. Los otros son rituales de trabajo, ¿sí? Recuerden ustedes, si de pronto no saben de mitología o no saben de historia antigua, pues acá les doy un breve recorderis, ¿sí? En la antigüedad, la manera, o incluso hoy en día, la manera en que las personas eh, podían plasmar sus ideas, ¿sí? Era a través de la magia, ¿sí? La magia, y ¿cómo se dice? Y cómo plasmaban sus ayudas, ¿sí? Cómo se ejecutaban esas ayudas a través de las invocaciones a dioses y a través de rituales, ¿sí? Entonces, esas invocaciones, o sea, por ejemplo, los romanos tenían dioses para absolutamente todo, ¿sí? El dios de la agricultura, el dios del amor, la diosa del amor, el dios de la guerra, absolutamente todo. Como en esas épocas obviamente no existían estos temas de superación personal, todo era a partir de los dioses, ¿sí? Pues entonces hacían eso, ¿sí? Y dedicaban un espacio de trabajo a hacer esa actividad de invocar esas energías para que se manifestaran en sus vidas, ¿sí? Y lo hacían a través de magia o a través de rituales, ¿sí? Y entonces toda esa energía la plasmaban a partir de talismanes, ¿cómo se llama esto? Venga, coloquemos aquí magia, ¿sí? Ma- a través de talismanes, ¿cierto? Entonces ya en el talismán de la buena suerte, donde tenían los metales que correspondían a Mercurio, a todas estas cosas, ¿sí? Una, hacían unos, ¿cómo se llama esto? Unos hechizos, ¿cierto? Pues tú también vas a crear tus hechizos a través de tableros, solo que ya hoy en día lo llamamos copywriting, que es lo que se utiliza en la publicidad, ¿sí? Bueno, pues entonces hacían todo eso y también, si ustedes ven, por ejemplo, las mesas católicas, ¿sí? De las misas católicas, ¿sí? Donde hay un mago, ¿sí? O sea, si ustedes se ponen a investigar mitología antigua, me van a entender lo que les estoy diciendo, ¿sí? Donde hay un mago que tiene unas sotanas, obviamente se prepara para la acción, ¿sí? Tiene una espada, ¿sí? Aunque bueno, ya hoy en día los sacerdotes católicos no utilizan espada, pero en las antiguas
rituales de magia, utilizaban las espadas, pero sí tienen el báculo de poder, ¿cierto? Tienen una... La verdad no me acuerdo si tienen espada, bueno, sí tienen, pero sí sé que tienen el báculo de poder. Tienen otros elementos mágicos que tienen sobre la mesa, ¿cierto? Eh, en la antigüedad utilizaban muchos más elementos mágicos, ¿sí? Utilizaban talismanes, utilizaban velas, bueno, las velas todavía las siguen utilizando, creo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que trasladado al mundo moderno, nosotros también tenemos que hacer unos rituales, ¿sí? De trabajo. Entonces tú tienes que tener una mesa de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Si tú trabajas frente a, digamos, en tu oficina, ¿sí? Tú tienes que tener una mesa en la cual tú tienes, por ejemplo, un mecanismo de recordación, tienes una cosa para sumar, tienes un planeador de tareas, ¿sí? Tienes obviamente unos lapiceros para ejecutar tu labor, tienes todos unos elementos de trabajo, ¿sí? Si es qué sé yo, eres entrenador, pues tienes todos unos elementos que te van a facilitar tu trabajo, ¿sí? Y si tú trabajas en el computador, o te recomiendo que trabajes en el computador, pues vas a tener estos mecanismos de recordación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tener objetos que te ayuden a acordar de tu meta va a ser importante, ¿sí? Si tú quieres dinero, pues obviamente el cuadro de dólares allá, ¿sí? Todos estos elementos tienen que, o sea, de acuerdo al objetivo que tú te traces, tú tienes que estar en consonancia con esos objetivos, ¿sí? Tienes que tener objetos que te ayuden a tu mente a la recordación, porque lo que principalmente hacían en la antigüedad con estos sistemas de magia era aumentar los niveles de recordación para que la mente se enfocara, ¿sí me entienden? Entonces, era eso. Entonces, estos rituales que yo te digo, en el día a día tú tienes que tener un modo de trabajo, ¿sí? Una lista de acciones que te lleven a una rutina de trabajo, ¿sí? Y así como los antiguos separaban unos espacios para hacer sus invocaciones a unos dioses, hoy en día los católicos y los cristianos separan un espacio para ir a hacer unas invocaciones en una misa, a hacer sus oraciones, pues entonces tú también tienes que sacar tus espacios, pero no para invocar, sino para crear, ¿sí? Para crear eso que tú quieres crear y que tú quieres que suceda, ¿sí? Y tienes que tener unos elementos, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo mis sistemas de recordación, ¿sí? Recordándome a mí mismo que lo que yo quiero y me quiero enfocar, pues lo puedo hacer realidad, ¿sí? Lo puedo hacer realidad. Eso me ayuda a mi mente a estar enfocada. Obviamente entendiendo de por qué lo digo y cómo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces ya mi sistema de recordación me dice, listo. Hay personas que se colocan tatuajes para recordarse ciertas frases, ¿sí? Eh, Hay personas que se utilizan, ¿qué otras cosas? Un tipo de vestimenta, por ejemplo, los punqueros están haciendo unos rituales, ¿sí? Se colocan sus manillas con puntas, ¿sí? Que representan sus ideas y su estilo de vida. Los metaleros, ¿cómo se llama esto? Los reggaetoneros, ¿sí? La gorrita así plana, o, yo no sé si todavía se sigue utilizando, sí, tuvo como su auge por una época y ya no se utiliza, ¿cierto? O la gorra volteada, ¿sí? Y la camisa ancha, ¿sí? Todo este tipo de cosas no fue ni mucho tiempo que pasó, ¿cierto? Esa moda duró como un año o 2 años. Entonces, bueno, así todo lo que uno quiere hacer lo tiene que representar y lo tiene que convertir como una especie de ritual, un estilo de vida, ¿sí? Entonces tienes que llevar esa magia a tu hogar, ¿sí? Con objetos, con cosas que te recuerden lo que tú estás haciendo y viviendo un estilo de vida y actuando en consecuencia, listo. Lo otro es, a ver cuántos minutos llevo, es que con esta grabación no me dice cuántos minutos, voy a tratar de avanzar entonces, bueno. Listo. ¿Qué otra cosa es? Bueno, y luego crear un proyecto, ¿sí? Ya pasé de 3 a 4, a 5, a 6, luego a 7 y a 8. Bueno, entonces, listo. El otro punto es que tú crees un proyecto,
¿sí? Un proyecto donde tú, en eso que tú quieres lograr, vas a empezar a investigar, a descubrir, a aplicar, a anotar avances, a hacer análisis respecto a ese proyecto que tú quieres sacar adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un video pasado les hablaba acerca de la importancia de la gestión de emociones, entonces cómo ser persuasivo, ¿sí? Por decir. O si tú tienes un problema de amor, cómo superar una pena de amor. Empiezas por ahí, empiezas investigando y empiezas anotando soluciones. Cómo solucionar tus problemas con tu pareja si es que tienes problemas en estos momentos con tu pareja, ¿sí? ¿Qué problemas tienes? Que no le gusta organizar, no le gusta cocinar, qué sé yo, ¿sí? Entonces tú vas a hacer un proyecto de investigación de cómo cocinar en pareja, si no te gusta cocinar. Y creas un blog de eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, que yo estudié servidores, estudié programación, ¿sí? Yo tenía un blog, este blog de neuromarketing y tecnología, lo creé hace mucho tiempo y lo que yo iba aprendiendo, por ejemplo, seguridad informática, servidores, redes computacionales. Por eso yo les hablo a ustedes de redes, ¿sí? Porque las redes computacionales pues también son las mismas redes, de una manera algo similar se manejan las redes neuronales, ¿sí? Eh, También, por ejemplo, acá, neuromarketing, técnicas de ventas, aunque aquí también debía haber anotado cosas de programación, ¿sí? Entonces, estas redes computacionales acá tengo, cuando estaba estudiando acerca de servidores DNS y Linux y todos estos temas, entonces yo creaba un artículo, o sea, hacía un video donde yo explicaba lo que estaba aplicando, ¿sí? Los proyectos que estaba aplicando, y creaba un artículo explicando cómo se hacía. ¿Por qué? Porque esto me ayudaba a mejorar mis niveles de recordación, señores, ¿sí? Y aquí hay otras cosas, ¿sí? Esto nadie me dijo que lo hiciera, ¿sí? Acá, ¿cómo configurar? Yo no sé por qué coloqué esta chica acá, configurar plataformas de correo Linux en Linux, ¿sí? Instalación de servidores, manual de ideas de... A ver, esto es publicidad. Ah, bueno, y también lo monetizo, ¿sí? Y también ofrecía asesorías. Entonces, bueno, acá unas guías de instalaciones. Esto fue, yo digo, bueno, voy a organizar mis ideas y lo monté. Yo de pronto le puede servir a alguien, ve tú a saber, ¿sí? Entonces todo lo que iba aprendiendo lo iba organizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque así me es mucho mejor, digamos, aterrizar las ideas que yo voy aprendiendo y lo iba buscando en soluciones e iba haciendo videos, ¿sí me entienden? Entonces es eso. Acá, el proyecto de Descubre Subconsciente, pues también creé un sitio web. ¿Por qué he creado este sitio web? Para mejorar mis niveles de recordación y para organizar mis ideas, ¿sí? Porque si yo solamente lo dejo únicamente como en unas ideas, en los proyectos que yo tengo en mi imaginación, es muy difícil que yo aterrice las ideas, muy difícil que yo las lleve a cabo, ¿sí? Entonces, por eso creé este sitio web. Mire, acá organicé los 4 pilares que yo manejo del conocimiento que yo doy. Un porcentaje sí está hecho con el fin de, obviamente, de dar a conocer mi conocimiento, ¿sí? Para compartirlo y todas esas cosas. Pero otro porcentaje, este sitio web me sirve a mí para generar unos mayores niveles de recordación. Los cursos los hice con el objetivo, obviamente, si yo no lo he mencionado en otros videos, pues lo menciono acá, sí creo que lo he mencionado por ahí. El inicio de yo crear ¿cómo se llama esto? El blog de Descubre Subconsciente hace muchísimos años, por ahí en el 2019, fue con el objetivo, no, incluso desde antes, creo que lo tenía sí, lo tenía desde mucho más antes, 2017 creo yo, ¿sí? ¿Por qué creaba yo estos artículos? Incluso creo que desde el 2014. Sistemas de recordación, ¿sí? Yo no lo estaba haciendo tanto con el objetivo de que miren que alguien, no, sistemas de recordación. Obviamente yo en esa época no lo llamaba sistemas de recordación, simplemente lo hacía como una manera de plasmar mis ideas para yo, digamos, no dejar que mis ideas
digamos, se quedaran en el aire, ¿sí? Si yo lo escribía, era una manera mucho mejor de organizar mis ideas y seguramente que me sirviera para un futuro. Y si a alguien le servía por ahí derecho, pues excelente, ¿sí? Entonces, fue así como nació el blog de Descubre Subconsciente, ¿sí? Ya con el tiempo, en la medida que la gente le fue gustando y me fue contactando, pues entonces yo me fui mucho más involucrando con el proyecto Descubre Subconsciente, ¿sí? Y los videos ya luego los fui creando, pero los videos o estas cosas que yo es para organizar muchísimo mejor mis ideas, ¿sí? Y ya ahorita lo explico muchísimo más. Entonces, bueno, yo creé esto y acá lo tengo todo organizado, ¿sí? ¿Cómo se hacen los talleres, sí? Hacia dónde me enfoco yo en los talleres, y por eso les recomiendo yo los talleres, para aterrizar muchísimo mejor las ideas, ¿sí? Todo lo tengo organizado porque si no, mi mente se dispersa y mis proyectos no llegan a su propósito. Acuérdense ustedes que lo que tienen que ver con su vida es un proyecto personal también, es un proyecto también. Usted, cualquier cosa que usted quiera superar en su vida es un proyecto y usted tiene que manejarlo como tal, ¿sí? Entonces, así empieza usted. ¿Cómo mejorar? Si usted tiene problemas entonces económicos, ¿cómo mejorar mis finanzas? Sí. Y usted empieza a anotar ahí. Si quiere lo anota de manera anónima, pero usted está anotando ahí, usted va recopilando información y luego va mirando cómo lo va a aplicar, ¿cierto? Entonces usted puede anotar cómo aplicarlo o cómo empezar a aplicarlo, listo. Solución uno, solución 2, ¿sí? Y luego llegas y lo aplicas, ¿sí? Y luego cada 8 días haces una reflexión sobre el artículo anterior y luego tú creas otra hasta que te dé, ¿sí? Hasta que encuentres la solución y hasta que encuentre cómo aplicarlo. Como 5 acciones, entonces ya con el tiempo tú vas a pasar a escribir este tipo de artículos. 5 acciones para mejorar tus finanzas. Y tú aplicas esas 5 acciones para mejorar tus finanzas, ¿sí? O para mejorar tu relación con pareja y todas esas cosas. ¿Entendido? La otra clave, séptimo, participando de comunidades de retos y participando y hablando, ¿sí? Por eso los talleres, cuando tú participas en talleres, los talleres, a ver, por ejemplo, de dejar la pereza y la procrastinación, ¿sí? Que tiene que ver más que todo con este curso de desarrollo de potenciales. Entonces los talleres tienen la ventaja de que hay unos retos, hay unos logros, hay unos certificados de logro, hay unas competiciones, hay unas participaciones que te van a mantener involucrado, ¿sí? Acuérdate lo que yo le he dicho, usted no puede lograr algo a lo que no le dedica tiempo, ¿sí? Cuando usted interactúa con otras personas con sus mismos objetivos, eso le va a mantener motivado a decir, vea, esa otra persona lo está haciendo, tal cosa. Hay unas tareas que hay que ejecutar, si hay unos mecanismos de presión que van a estar sobre usted y que usted va a estar impulsado a actuar, ¿sí? Y la participación y usted exponer sus ideas y hacer preguntas hace que genere mayores niveles de recordación, ¿sí? Y finalmente, pues lo que yo te digo, enseñar y exponer tus ideas. Obviamente, para yo, digamos, aterrizar mis ideas, digamos, exponerlas muchísimo mejor, entonces, al crear este curso, organizo muchísimo mejor, ¿sí? Y mi mente se está enfocando muchísimo mejor en ello, ¿sí? Y obviamente para yo sentarme acá a hablar de esto, pues implica una gran responsabilidad porque, primero que todo, yo ya tengo que estar curtido en estos temas, tengo que haber aplicado prácticamente en su mayoría todo lo que yo estoy hablando, haber encarnado, ¿sí? Todos estos tipos de conocimientos para sentarme frente a ustedes y hablar con esta confianza y no tener que investigar y no tener que preparar un tema. Aquí yo, este curso lo he hecho en el mismo instante que lo estoy hablando. Mire cómo lo he creado, ¿sí? ¿Y por qué me siento con esa confianza a hablar así y crear ¿cómo se dice? Lo que voy a hablar en tiempo real como lo he hecho acá. ¿Por qué? Porque lo he hecho, ¿cierto? Lo he hecho y les he explicado cómo lo hice en mis inicios, cómo lo hice. Acá aparece el 2011, pero esto es muchísimo más viejo, ¿sí? Solo que yo acá cuando trasladé, yo decidí trasladar esto de un blog que tenía que llama Networking, creo que Networking Tools, creo que era que llamaba, ¿sí? Llegué y trasladé todo lo que yo tenía contenido ahí, lo trasladé para acá, ¿sí?
Eso fue en el 2011, por eso aparece del 2011, porque en este otro proyecto de neuromarketing y tecnología, pues entonces yo dije, pues me sirve organizar toda la información así. Soy un testimonio de lo que estoy hablando, ¿sí? Y por eso hago los cursos y por eso acá yo no necesito empezar a ver de qué voy a hablar, tal cosa, no. Tin, en la medida que lo voy haciendo, ¿por qué? Porque estoy encarnando el conocimiento, si lo tengo encarnado, lo he aplicado, ¿sí? Esto de Pinterest hace muchos años lo he hecho. Entonces, obviamente es una gran responsabilidad uno sentarse delante de un micrófono a hablar ese tipo de cosas, ¿sí? A no inventar, a no improvisar, sino a hablar cosas de verdad, ¿sí? Y tú tienes que tener la cara y tener la confianza para defender tus ideas y las defiendes porque las has aplicado, ¿sí? Y porque te han funcionado y porque has dado resultados, ¿sí? Y así aprendes muchísimo mejor. Entonces, cuando tú expones tus ideas también, digamos que tus ideas van a ser cuestionadas si tienen algo malo, ¿cierto? Obviamente no faltará el envidioso de esos que pasan en internet buscando quién está haciendo algo mal para criticarlo y así aumentar su ego, ¿sí? Eh, Eso me va a acordar de un video que yo subí a TikTok y entonces eh, el video no lo hice yo, lo hizo mi equipo de trabajo, ¿sí? Yo me acuerdo de que hablaba ese tema y yo les dije, vean, busquen 5 fuentes. A partir del tema que ustedes vayan a investigar, busquen 5 fuentes y las anotan, ¿sí? Y porque yo sé que no falta el sujeto con baja autoestima que anda por internet mirando a ver, Tim, y investigas bien y anotas las 5 fuentes, ¿sí? Entonces obviamente subí el video y obviamente no faltaba el tipo con la baja autoestima decir, no, ¿por qué no explican bien? ¿Por qué engañan a la gente? Y mi contestación, obviamente firme y dura, es, las fuentes están en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Si quieres, haz un video refutando esas 5 fuentes, ¿sí? Pero no andes acá comentando, simplemente criticando para aumentar tu baja autoestima, ¿sí? Es que me tocó quedarle duro porque me impacienta la gente que quiere aumentar su fuerza a partir de hacer este tipo de acciones, ¿no? Pero sí pueden haber cosas con fundamento, personas que ven lo positivo y ven las cosas mejorables, ¿cierto? Entonces, al exponer tus ideas, obviamente yo le respondí con la energía porque yo estoy seguro de lo que estamos haciendo. Por eso yo dije, búscame las 5 fuentes a mi equipo de trabajo y hazme el video y ponlas ahí, ¿sí? En unos temas de psicología y les dije que investigaran. Entonces, yo confiaba en mi equipo de trabajo porque yo lo entrené para que hiciera las cosas de la manera que se tenía que hacer, ¿cierto? Por eso le respondí a la persona, yo decía, es que no hay argumentos ahí, ¿sí? Entonces, bueno, el hecho es ese, ¿sí? Cuando tú expones tus ideas, tú tienes una responsabilidad y digamos que encarnas muchísimo mejor las ideas y genera mayores niveles de recordación. Eh, y digamos que ayuda a enfocarte muchísimo mejor. Entonces, bueno, era lo que te quería hablar, para que lo empieces a aplicar y mejores tus niveles de recordación.